Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Le damos la bienvenida aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, hoy día para conversar con un senador de la región de Valparaíso, militante del PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, usted tiene una experiencia como ministro de Estado y ahora como senador. ¿Qué le queda más cómodo en su vida política, ser senador o ser ministro de los gobiernos de la concertación, nueva mayoría o de las coaliciones que hay ahora gobernando? Eh, no sé si la palabra es cómodo, pero los tiempos eran distintos. Y cuando tuve el privilegio de ser ministro de la primera mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por allá por el año 2006, ¿ya? Eh, Chile era distinto. Comenzó la primera revolución pingüina, pero yo diría que mirado en retrospectiva con los tiempos que vivimos hoy, eso era bastante más manejable. Y hoy, en cambio, creo que Chile está en un proceso de mucha demanda legítima, mucho cambio, en donde además la política está muy cuestionada, creo que más que antes, y creo que el rol de parlamentario a rato se hace más difícil. No deja de ser importante, pero se hace más difícil de hacerlo convivir con la ciudadanía. Pero nosotros conversamos con usted en 2021, a mediados de ese año, bueno, y el panorama en Chile era totalmente distinto. En fin, estábamos expectantes de un proceso para una nueva constitución, elegir presidente de la República, en fin, era otro el escenario. Y este escenario que tenemos hoy día, por Dios que nadie lo imaginó, ¿no? No, yo creo que muy pocos se lo pueden haber imaginado, porque nunca falta el que tal vez se le ocurrió, pero no lo escuchamos. Si se le ocurrió, no lo contó a nadie, ¿ya? Pero la verdad que cuando dimos esa entrevista, no era claro lo que iba a ocurrir, y menos que íbamos a tener tal vez un gobierno con dos coaliciones como la que tenemos hoy, básicamente ex nueva mayoría, ex concertación, más apruebo dignidad, con un presidente que es el presidente más joven de la historia de Chile, que yo recuerdo al menos, hay otro más joven, como don Gabriel Boric, Font, que además es de una impronta y un signo de izquierda clarísimo, eh, además con haber sobrellevado un proceso constituyente que tuvo bastante ruido y que lamentablemente fracasó. A ojos de la opinión pública, la propuesta que se hizo no fue buena y fue rechazada de manera contundente, lo cual a muchos de nosotros nos hace reflexionar. Espero que a alguno más aún que a mí, ¿ya? Respecto a lo que ahí ocurrió. Entonces tenemos un país distinto, eh, pero yo soy de los que está optimista, que creo que todavía podemos dar vuelta a la curva. ¿Sí? Hay gente poniendo palito en el puente para una nueva constitución, más bien sacándoselo. ¿Lo ve así usted o no? Porque ha habido bastante crítica porque se posterga la reunión, que hay que discutir este Sí, borde, el otro borde. ¿Cómo lo sí. ve? Yo veo lo siguiente, veo que efectivamente, como digo, yo no, y creo que en mi sector hay un consenso creciente, al menos, en aceptar que hubo una derrota política. Otra cosa son las causas que tenemos diferencias todavía, pero hubo una derrota. Pero de ahí a que el sector que estuvo por el rechazo, políticamente hablando, no estoy hablando de los ciudadanos, de la política, que antes del plebiscito estaban dispuestos a firmar cualquier cosa con tal de que no se votara este proyecto de constitución, que decían que querían un nuevo texto, que el texto de la presidenta Michelle Bachelet les parecía fantástico, etcétera. Hoy día yo veo un sector que comienza a arrastrar los pies, lo digo así con esas palabras, ¿ya? Y creo que cometen un error, pueden tener un beneficio a corto plazo, porque esto no es un tema prioritario para la opinión pública. Para la opinión pública, ¿qué es lo que es prioritario? La delincuencia, el alza del nivel de precios, ¿ya? Temas importantes como la previsional, la reforma tributaria, las 40 horas. La constitución no es algo que ocupe su agenda diaria, pero la derecha aquí yo creo que puede cometer un error. Lo converso con mis colegas, los conozco hace harto años algunos de ellos, y creo que van a cometer un error si es que no tratamos de encontrar una fórmula y que esta segunda nueva constitución o proyecto de segunda nueva constitución camine, camine por su cuenta, la separamos de la coyuntura y nos abocamos a los temas urgentes y a los temas transformadores. ¿Sí? ¿Fue un error del gobierno del presidente Boric comprometerse con el apruebo, ¿no? No fue un error porque es consecuente con lo que pensaban. Yo también me comprometí con el apruebo, aunque tenía reparos y lo hicimos público, los reparos que teníamos de la propuesta que se hacía. De hecho, un sector al cual yo pertenezco, hicimos una propuesta que se acordó además incluso por el presidente y todos los partidos que estábamos por el apruebo,
de introducirse esta reforma al texto que se proponía en caso que hubiera ganado el apruebo. Entonces yo creo que no cometió un error. Tal vez mirado para atrás es más fácil criticar, o repensar las cosas, mejor dicho, y creo que tal vez las reformas más estructurales y transformadoras habría que haberlas apurado un poco más en este periodo y no haber esperado el resultado del plebiscito. Eso sí fue una decisión política que tomó el gobierno que creo que no fue lo mejor. La reforma de pensiones la hemos venido a conocer recién esta semana que pasó, ¿ya? Y esa debería ser presentado antes, porque son temas que sí le habla a los chilenos, a los ciudadanos, no le habla la reforma de pensiones. Usted le dice nueva constitución, le habla, pero le habla un poquito menos. Yo creo que el tema de pensiones le habla a los chilenos. Jornada laboral de 40 horas, le habla a los chilenos, ¿ya? Usted tira algo en materia de salud importante para reducir las listas de espera, pero real, así que se pueda medir, que lo puedan discutir ahí en los medios radiales todas las mañanas, eso le llega a los chilenos y las chilenas. Y eso creo que, mirado para atrás, es más fácil decirlo, aunque lo advertimos en su oportunidad, no era bueno postergar muchas cosas para el plebiscito, porque ahora nos pegamos el guatazo, perdón la expresión, y se da la sensación de que no avanzamos mucho 6, 7 meses. Ahora, usted es un hombre que siempre ha estado muy involucrado en el debate económico y en este momento se está discutiendo el presupuesto de la nación. ¿Cómo es esa presentación que hizo el gobierno del presidente Boric al Parlamento? ¿Satisface las necesidades que tiene el país? ¿Pone el acento en aquellos sectores donde hay debilidades, digamos, en términos de desarrollo y de crecimiento? Partamos de la base que los presupuestos nacionales lo que hacen es que reflejan cuáles son las prioridades que tiene un gobierno o un presidente y sus ministros. O sea, las prioridades de un gobierno se expresan, entre otras cosas, formas, a través del presupuesto. ¿Dónde están los recursos? No solamente lo que yo digo, sino que dónde pongo las lucas. Eso a sus presupuestos ya se fija prioridades. Dos, voy a entrar al tiro en el fondo, los presupuestos no son en el vacío, no son solamente lo que yo quiero, es en el contexto en el cual tengo que definir el presupuesto. Y el contexto chileno es un país con inflación alta, y para nuestros estándares altísima. Mucha desinflación es externa, pero también hay una parte interna, doméstica. Dos, con una economía que este año creció casi nada y el año próximo va a crecer cero muy probablemente. O sea, no vamos a tener un crecimiento de la economía. Es más, puede que va a haber un trimestre en que nos vamos a achicar como economía. Entonces, es un presupuesto que tiene que hacer dos jugadas al mismo tiempo, que es como contradictorio. Generar crecimiento para que se genere empleo y al mismo tiempo hacerse cargo de la inflación. Entonces, y las prioridades. Yo creo que, respondiendo a su pregunta, y ya, si yo soy de gobierno, soy oficialista, pero creo que lo que ha hecho el gobierno es, dentro de un presupuesto que crece, pero acotadamente, el mayor énfasis donde lo puso uno de los crecimientos mayores es seguridad ciudadana. Porque ahí sí está escuchando lo que nos están diciendo los chilenos, lo que nos dicen los chilenos. Es un presupuesto que crece en materia de seguridad ciudadana un 4,5% con respecto al presupuesto anterior, y que es bastante más que lo que crece el presupuesto global. ¿Me explico? Entonces hay un sobreénfasis en el tema seguridad, en el tema inversión que genere demanda. Cuando usted invierte plata en obras, en vivienda, en obras públicas, en infraestructura, ¿qué es lo que se demanda? Mano de obra, brazos que trabajan, y esos brazos reciben ingresos que van a los hogares y junto con comer estimulan la economía. Entonces creo que es un presupuesto razonable. Y mientras yo doy esta entrevista con usted, comillas, me escapé un rato, estoy pareado con el senador Coloma, porque estamos discutiendo la ley de presupuesto ahora, en la mixta de presupuesto. Y fíjese que yo noto hasta ahora un clima bastante bueno, hasta ahora. Seguramente ya más tarde o mañana se puede poner más confrontacional, porque creo que la oposición también ve en esto un presupuesto responsable. ¿Responsable con qué? Con la necesidad de crecimiento del país, de controlar la inflación y de ir en ayuda a los chilenos. Vamos a tener discusiones, si hay que ponerle más plata a salud, si hay que ponerle reajuste, reasignaciones al interior del presupuesto. Pero yo creo que está bien enfocado el presupuesto. Lo importante sí, y aquí es una autocrítica, no para mí, sino que para nuestro gobierno, que como el gobierno se instaló este año, lo que pasa es que la capacidad de ejecutar, como llegan autoridades nuevas, hay recambio de personal, la capacidad de ejecutar, de gastar la plata del presupuesto ha estado más lenta este año. Pero eso tiende a ocurrir en general con los gobiernos nuevos. No es una justificación, es para explicarlo. Entonces, cuando no saco nada con meterle más plata al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de Salud y Vivienda, si es que no ejecuta el presupuesto. Si puede hacer 100 casas en vez de 500 como tiene que hacer, no me sirve como reactivador de la economía. Pero ahí también estamos haciendo.
Usted sabe que la ejecución tiene que ver también con muchos proyectos que se licitaron y que no hubo ningún oferente porque cambiaron los precios en el mercado por la inflación, y por otra parte había unos proyectos que estaban en desarrollo y quedaron congelados porque realmente no hubo suplemento para continuar con las obras. Entonces, ahí también hay un problema que es relacionado con el presupuesto que viene del gobierno del presidente Piñera, pero que le toca asumir al presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿cómo se conjuga esa realidad con la que ustedes están observando en función de la realidad del próximo año 2023? Con dos medidas directamente para enfrentar ese tema, el tema de aquellos compromisos contractuales o licitaciones que tenían un precio X y que producto de alza de la inflación quedaron desajustados. Primero, autorizando a aumentar los recursos para eso. ¿Me explico? Poniendo más recursos. Si le invento, si la licitación era por 100 pesos para construir 100 casas y ahora no le alcanza porque subieron el precio de los insumos, los materiales, hay que ponerle los 120 pesos, los 20 pesos que faltan, y hay que ponerlo. Y para eso a veces hay que hacer una ley, y para eso la ley de presupuesto sirve, ¿ya? Y lo segundo que hay que hacer es reactualizar lo que son las estructuras de costo, que están rezagadas, porque nos va a ocurrir con el presupuesto el año que viene. Yo estoy aprobando el presupuesto ahora, pero me tengo que hacer cargo también de en cuánto va a aumentar el costo de la vida, porque la inflación, si bien tuvimos una muy buena noticia en el día de ayer, me parece que hoy día, ya los días andan muy rápido, hoy, una muy buena noticia que el IPC de octubre aumentó menos de lo que algunos creían que iba a aumentar. Así está la buena noticia en Chile. ¿Cuál es la buena noticia? Que fue menos mala de lo que pensábamos. Bueno, pero es verdad, fue 0,5, pero se esperaba un 0,9. Entonces, Sergio, ahí lo que yo veo es que hay una esperanza de que las cosas mejoren, pero tenemos que anticiparnos. Y yo creo que eso se puede hacer. Y se va a hacer. Pero hay que hacer ajustes rápidos. Hay que hacerlo más rápido. Ahora, toda esta situación que tiene las urgencias que usted ha descrito tan claramente, ¿de qué manera conversa, por ejemplo, con lo que ha pasado en la Comisión de Hacienda, donde hay una agenda que se han tramitado iniciativas, por ejemplo, como la FinTech, las tecnologías financieras, también las normas de responsabilidad fiscal, el FOGAPE, el impuesto a los combustibles, la situación de los transportistas? Es todo un conjunto de situaciones que ustedes han discutido ahí en la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, ¿no? Sí, son distintos proyectos, pero yo le diría que, por ejemplo, el que primero que mencionó, que eso me gusta harto, el de FinTech, que se llama, que lo que hace en el fondo es abrir la cancha, introducir nuevos actores regulados, porque hoy día ya existen, regulados, que pueden hacer a través del teléfono, hacer una serie de aplicaciones financieras, desde Mercado Libre, Mercado Pago, todo esto son fintech, pero no están todas reguladas, y hoy día van a estar reguladas y le introduce competencia a los bancos. Y muy importante, usted, yo y los que ven TV Senado, los que escuchan las radios nacionales, muchas personas tienen una historia financiera. O pidieron un crédito de consumo en una casa del retail, o en un banco, o se compraron un auto en cuota, o tienen un crédito hipotecario, o tienen un leasing. Hay una serie de cosas sencillas, no estoy hablando de finanzas muy sofisticadas. Pues bien, esa historia de vida suya va a ser suya a partir de ahora. Y usted le va a poder exigir al banco con el cual ha trabajado tal vez 10 años que esa información la tiene que hacer compartirla con otros actores del mercado. Y otros actores del mercado que tienen otros criterios, no como algunos bancos que son a veces ¿cómo se llama? De exigencias más altas, con tasas de interés más altas, le van a dar servicios distintos. Y eso va a estimular, va a abaratar el crédito, va a abaratar las transacciones y va a incorporar más gente al mercado financiero del día a día. No estamos hablando de ir a comprar acciones de Silicon Valley, no, cosas normales, de lo que hacen muchos chilenos y chilenas. Eso ayuda, para darle un ejemplo al tiro de cosas que se han hecho que son importantes a la hora de generar mayor actividad económica. Estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber, de la región de Valparaíso, militante del PPD, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Una pausa, senador, porque lo que usted acaba de decir motiva para seguir dialogando en los próximos minutos. Volvemos. Muchas gracias.
Ya estamos de vuelta en Profundidad de Campos para seguir conversando con el senador Ricardo Lagos Weber. Hay una discusión bien amplia y que puede ser para algunos pedestres, hablando con un senador que es la Comisión de Hacienda, que está en la Comisión Mixta analizando el presupuesto del próximo año, mirando la reforma tributaria, observando la reforma de las pensiones. Pero, por ejemplo, se habla de una batida al comercio ambulante en Antofagasta, en Iquique, en Santiago, en Valparaíso, su región, en Concepción. Entonces uno dice, bueno, toda esa gente que está en la calle provoca un grave daño al comercio establecido que paga impuestos. Pero al mismo tiempo, esa gente que está ahí es porque tiene necesidades. Y por otra parte, no se ven señales que digan relación con los grandes proveedores que importan mercadería, especialmente desde China, y que la distribuyen en esta fórmula de comercio ambulante y que además evaden impuestos en toda su dimensión. ¿No han pensado en eso ahí en el Senado? Sí, creo que se ha pensado en el Senado, pero más que el Senado, y voy a responder al tiro a esa pregunta, creo que aquí hay otras instituciones que deberían actuar más rápidamente que el Senado, porque esto no es un materia de leyes, esto no es solamente una materia de estímulo económico. Yo tengo la siguiente observación, al menos yo hablo de Valparaíso, Viña, que es donde yo me desenvuelvo generalmente. El comercio ambulante ha crecido de manera descontrolada en los últimos 5 o 6 años. No es un fenómeno de la pandemia, y no es un fenómeno del estallido, ni un fenómeno de este gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene que ver solamente con un ciclo económico malo, porque cuando la economía estaba creciendo, el desempleo estaba alrededor del 5 o 6%, estaba lleno de comercio ambulante, y ocurría el mismo fenómeno que ustedes señalan. Ambulante ocupando las veredas, vendiendo productos, perjudicando el comercio establecido, que paga contribuciones, impuestos, etcétera, y buena parte de los que hacen el comercio ambulante pareciera, de lo que uno observa y de lo que ve, y de los documentales, de los informes, de los reportajes, es que no todos son personas que yo diría que están en un estado de necesidad económica muy urgente. Pareciera que lo que hay más bien son organizaciones que se distribuyen las veredas y las cuadras, donde llegan camionetas 4x4 con la patente del año, del mes, descargan mercadería, la ocupan en la vereda, y a la noche las van a buscar las mismas camionetas grandes, 4x4, suben las mercaderías y se las llevan. O sea, aquí lo que hay, también hay una mezcla de cosas. Hay personas que están necesitadas y ejercen el comercio ambulante como históricamente lo conocimos. Gente que está pasando momentos malos económicos y vende sus cosas y hace un pequeño comercio. Pero también está ocurriendo en paralelo, yo veo un comercio no regulado, no voy a decir ilegal ni clandestino para que nadie se enoje conmigo, pero un comercio no regulado, ¿ya? Ver el eufemismo, comercio no regulado, que no paga impuestos, perjudica el comercio establecido y que tiene un gran capital detrás que permite adquirir bienes en volúmenes muy significativos, que son puestos directamente al consumidor, que se ve beneficiado porque muchas veces, no sé si siempre, pero para productos más tradicionales, que no quiero entrar a detallar, pero podría, de uso, de consumo diario, de uso diario, para el aseo personal, etcétera, esos productos a veces están incluso ligeramente más baratos que en el comercio establecido, por 2 razones, básicamente. Porque, o una misma, no se paga ni un impuesto, no hay ninguna regla, no se paga el salario, no hay contrato de trabajo, no hay nada. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, eso, claro, ¿qué puede hacer el Senado? Pasar una ley, si la ley ya existe. Lo que tiene que hacer ahora son los municipios ejercer sus atribuciones. Son los municipios que hacen sus atribuciones, de pedirle a Carabineros. Tal vez podríamos mejorar eventualmente qué se hace con los productos que son, ¿cómo se llama?, incautados. Si podemos montar las multas. Pero yo creo que más que estar persiguiendo a esa gente, habría que generar, yo perseguiría si hay realmente organizaciones para estos efectos, habría que buscar si se pueden desarticular esas cosas, y no andar persiguiendo a aquel papá o mamá o jefe de hogar que perdió el empleo hoy día y que está haciendo comercio ambulante. Pero hay un sector del comercio ambulante, a mi impresión, por el tipo de productos que se venden y la forma en que te digo yo que está estructurada la logística, que me parece a mí que escapa de alguien que esté pasando por un momento malo económico y que haya un negocio detrás. Si alguien se trae 7 containers de productos para la Navidad, no quiero que nos convirtamos en estado policíaco ni perseguir al emprendimiento, me van a decir, pero sería bueno
tratar de rastrear esto un poco. Yo estoy con usted en eso, o sea, o usted conmigo, estamos juntos, o sea, porque aquí lo que hay es un abuso también, ¿me explico? Porque hay una explotación de las personas que trabajan en la esquina, no pagan contrato, no hay contrato laboral, no hay contrato de salud, no hay nada, y además se estafa a la gente porque no hay garantía de los productos, y más encima entonces el comercio establecido dice, ¿para qué pago contribuciones, pago el IVA, pago contrato, pago la luz, pago el agua, y para qué? ¿Ah? Perdón, y yo lo digo, por lo menos en un paraíso, un par de calles, la tercera edad no puede caminar, se ocupa toda la vereda. Entonces yo partiría, los municipios que hagan su pega, pero los alcaldes a veces no quieren incurrir en ese costo, porque es impopular. Ya. Fíjese que Ahora, eso es bueno, lo más micro, pero en lo macro, por ejemplo, hay acuerdos internacionales que ha sido como un parto de esos con forceps, el TPP-11, por ejemplo, porque había sectores, incluso dentro de la alianza de gobierno, sectores que arriscaban la nariz cuando les hablaban del TPP-11, y eso le creó un problema también a un presidente que en algún momento tampoco compartía esa idea. Y por otra parte, tenemos la ratificación de los acuerdos con la Unión Europea. Entonces, ¿qué beneficio tiene eso para la señora Juanita o para don Pedro, que es un hombre común y corriente de nuestra sociedad, como los hay muchos, digamos? Bueno, para la señora Juanita y para don Pedro de la sociedad chilena, no me cabe ni una duda de que en su diario vivir ellos ven los beneficios de la integración de Chile al mundo en materia de bienes y servicios. ¿Ya? Esta entrevista que estamos haciendo nosotros vía Zoom, yo creo que aquí lo único nacional que tiene esta entrevista somos nosotros dos y los funcionarios del Senado. Todos los demás importados, ¿ah? Incluidos los anteojos que tenemos los dos, ¿ah? Y solamente la ropa. Lo que quiero decir es que la integración al mundo es la que genera actividad económica, genera empleos, genera oportunidades. Otra cosa es que hagamos una integración económica al mundo deficiente o que en Chile no se haga la pega domésticamente de qué cosas queremos mejorar. Y la pregunta es si los tratados internacionales como el TPP u otros han sido obstáculos para eso o los obstáculos los tenemos nosotros mismos acá adentro. Yo soy de los que entiende que lo segundo es nuestro problema. Si Chile tiene una mala redistribución del ingreso, es producto de nuestro crecimiento, de nuestro modelo de desarrollo y no de los tratados. Si Chile no tiene hasta el día de hoy una empresa nacional del litio, pero tiene una empresa nacional del cobre, como es Codelco, una empresa, es porque Chile lo de Codelco lo hizo bien y la empresa nacional del litio todavía no la tenemos, lo vamos a generar ahora. ¿Me explico? Si Chile está dedicado a exportar básicamente materias primas y no renovables, etcétera, más que manufactura, es porque nosotros no hemos hecho la pega domésticamente, tal vez con nuestro desarrollo científico, con el sentido de la innovación, más que porque hay un tratado. El tratado no impide eso. Es más, como dato anecdótico, Estados Unidos en este minuto, que es como el país más capitalista del mundo que se me ocurre, Estados Unidos, pueden haber otros Estados Unidos ya, ellos están subsidiando la electromovilidad de los vehículos, subsidian a la industria y son parte de todos los tratados internacionales del mundo. Entonces no hay un tema ahí de esa manera. Lo que yo veo sí es que son temas que están a veces muy ideologizados y en el tema particular del TPP, más que el de la Unión Europea, hubo un pecado de origen en el TPP, que fue que la negociación inicial del TPP fue extremadamente reservada. Tema que incluso hasta yo, que yo apoyé el TPP, critiqué esa oportunidad públicamente, exigiendo que se hiciera más transparente qué se estaba conversando con los otros países. Ya había información que la única información que llegaba básicamente era la que se filtraba. Y la que se filtraba era básicamente la que favorecía a los gringos, lo voy a decir así, a los americanos. ¿Por qué? Porque ellos filtraban que habían logrado, según ellos, avanzar en temas que a ellos les gustaban, los temas de propiedad intelectual sobre la farmacéutica, y etc. Entonces se fue generando un cuadro muy negativo sobre ese tratado. Y una vez que se terminó el tratado bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la presidenta lo firma, el tratado ya venía con una muy mala imagen que no se ha recuperado hasta el día de hoy. Para ser bien franco. Senador, uno de los dolores que tiene la ciudadanía mayoritariamente son los pagos que se hacen en unidades de fomento. Aquí hubo un candidato presidencial hace muchos años, a lo mejor si usted se recuerda, usted es muy joven, yo sí lo recuerdo claramente, que decía hay que matar la unidad de fomento, terminar con la UEF. El Frafra Rasuri. Ya, hay que terminar con la UEF, ¿o no? Porque la gente la terminar la UEF en 5 minutos. En 5 minutos terminaba con la UEF. Me acuerdo perfecto. No era chico, sí, no era tan chico tampoco. Ya, tampoco soy tan joven.
No, bueno, es que el UEF lo que tiene de dulce y de agraz porque por una parte permite la rentabilidad de la economía, permite ir indexando ciertos productos y ciertos servicios en la economía. Si usted no tuviera el UEF, no es que no tendría inflación, ¿ya? Hay países que no tienen UEF y tienen inflación. Yo siento que el UEF no es el problema, el tema es el alza en el nivel de precio. Y en eso tenemos una distorsión producto de lo que ha ocurrido internacionalmente, producto con Ucrania, ¿ya? Y la pandemia, que generó cortes en las cadenas de suministro, puertos cerrados, etcétera, y eso aumentó los costos de ciertos factores. La guerra en Ucrania aumentó el costo de los commodities, básicamente el trigo, la harina, algunos aceites, ¿ya? Aumenta el precio del petróleo, y todo eso nos impacta a nosotros, y en el caso nuestro, además, súmele lo que fueron los aportes de los IFE de los últimos 2 años y los retiros de los fondos de pensiones, que introdujeron un nivel tal de liquidez en la economía chilena que se gastó más recursos. Y eso no es un pecado, si la gente tiene más, si usted tiene más recursos, ¿por qué no lo va a usar? ¿Ya? Ahora, ojo, hay un porcentaje no menor de todos los retiros que está en cuentas vistas y cuentas corrientes o en depósitos a plazo. Pero no es poca plata, ¿eh? Creo que son como 20 y tantos mil millones de dólares todavía. O sea, en cualquier minuto, cuando la gente se vea necesitada, tal vez lo va a usar. Entonces, tenemos un tema con los equilibrios macroeconómicos, ¿ah? Más que con la UEF. Ya, pero por ejemplo, en el caso de los electores suyos, como los de muchos senadores y diputados seguramente, están pagando deuda en salud, en vivienda, en educación, todo eso en unidades de fomento. Y los sueldos son ahí nomás, pues no tienen unidades de fomento. ¿Qué pasaría si mañana decían, oye, los sueldos también en UEF? ¿Funcionaría eso, no? ¿No sería justo? Puede sonar bien. A mí me gusta cómo suena, pero no sé si sería posible. ¿Y por qué sería imposible? ¿Por qué sería imposible, por ejemplo, que le pagaran a un trabajador de cualquier lugar, le pagaran sueldo a una UEF, cosa que pudiera responder con la UEF al gasto que tiene en salud, en educación o en vivienda, lo que sea? Hasta los arriendos tienen UEF. Tengo la impresión de que eso lo que haría sería acelerar la inflación, tal vez. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el camino de salida para aquellos que viven de un sueldito? No, esa no es solución fácil, Sergio. Esa no es solución fácil de los que viven de un sueldito. ¿Ah? Los que viven de un sueldito, para mejorar lo del sueldito, hay que redistribuir mejor. ¿Ya? Y para redistribuir mejor no solamente los sueldos, sino que los servicios a los cuales pueden acceder los ciudadanos. Abarate la salud, hágala gratuita. Abarate la educación superior, como se hizo, que es gratuita, buena parte para un porcentaje importante de la población, y extiéndala además no solamente a las universidades del Estado, sino que a otras universidades que cumplan ciertos requisitos, como se hizo. Eso le abarata, si usted quiere, la vida. El ingreso rinde más si eso tiene, ¿ya? Controle mejor, por ejemplo, lo que son las especulaciones, todo lo que es la libre competencia. Eso ayuda también a bajar el nivel de precio. Segundo, veamos qué hacemos entonces para distribuir la plusvalía que genera la inversión del Estado. Una persona que tiene su casa y le construyen un metro al lado, su casa se va a valorizar, ¿no es cierto? Porque tiene acceso al metro. Seguramente los años que se hizo la construcción lo pasó mal, lleno de hoyos, ruido, etc. La pregunta es, cuando faltan terrenos para viviendas sociales, ¿ya? Y hay quienes hoy día invierten, hay consorcios grandes, internacionales, que invierten en paños de terrenos a la espera de que se tenga que construir, y cuando comienzan las construcciones, esos paños van a valer más. Yo digo, si van a subir de precio producto de la acción del Estado, no estoy hablando de un privado, del Estado. El Estado si hace una carretera, un tren, un aeropuerto, construye un hospital, le pone un colegio al lado y se valoriza, pone una comisaría, una unidad policial, pone la PDI. Si se valoriza ese sector de la ciudad, yo creo que es justo que el Estado también capture o recoja, capture suena feo, ¿no? Se malentiende, que recoja parte del mayor valor para distribuirlo en la sociedad nuevamente. ¿Ah? Suba los impuestos a los que ganan más en Chile, que cuesta tanto con un sector de la derecha chilena.
resulta que en este país el 1% se come el 40% de la torta y el otro 60% se tiene que conformar con lo que queda. Me acabo de juntar esta semana, no, yo no solo, con 3, 4 senadores más que yo invité a una reunión con 5 americanos, bueno, 4 americanos y un inglés, que son de una organización que existe en el año 2010 que se llaman Patriotic Millionaires, patriotas millonarios. Ellos abogan porque los ricos paguen más impuestos, porque es la única forma, sostienen ellos, de que pagando más impuestos usted pueda contar con sociedades más estables y más civilizadas. Créanme que no deja de hablar con gente excéntrica, pareciera. Uno de ellos me decía, mire, si yo pago 200 o 300 millones de pesos más en impuestos, me es indiferente. Ese es el nivel de fortuna que estamos hablando, personas, y ellos abogan desde hace 12 años, ya han logrado juntar fuerza para que los ricos, los súper ricos, paguen más impuestos. ¿Ah? Discuten ellos si son a la renta, si son al patrimonio, pero hay una mirada. Entonces, ¿y para qué? Porque todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y el Reino Unido, al igual que en Chile, pero estoy hablando de países que, comillas, son más desarrollados que nosotros, la desigualdad ha aumentado. Lo único que ha aumentado en esos países es la desigualdad. Incluso en esos países ricos, en donde la torta de los pocos ha aumentado más el pedazo que se comen. Y eso, una forma de revertirlo es a través del impuesto. Es más, ellos abogan para aplicar impuestos más altos a la herencia. Entonces, hay una discusión. Y quiero, aprovecho de contarle a usted, Sergio, y a los que vean, que en los años 50 y 60, en Europa, y en menor medida en Estados Unidos, pero en Europa, los impuestos llegaban al 80 y al 90% en algún minuto de los patrimonios. Esa es las últimas 4 o 5 décadas, ¿ah?, que comenzó este discurso de, mire, no le cobre mucho a los ricos porque va a perjudicar el crecimiento económico porque va a haber menos inversión. Eso no está aprobado en ninguna parte. Senador Ricardo Lagos Weber, sabe que se nos quedó toda la reforma del sistema de pensiones, pero esto como va a durar mucho tiempo, esperamos concertar una conversación exclusivamente relacionada con ese tema que comienza a analizarse en el Parlamento y que sin duda es una esperanza para millones de chilenos de tener pensiones dignas en el futuro. Así que lo dejamos pendiente eso para un futuro encuentro aquí en el canal del Senado. ¿Le parece? Me parece muy bien. Muchas gracias por la oportunidad, que esté muy bien, ¿eh? Cariño. Gracias a usted también y a usted que sigue esta conversación en el canal del Senado en Profundidad de Campos, esta vez con el senador Ricardo Lagos Weber. Le decimos hasta la vista.